por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante este fin de semana, por donaciones de 200.000 pesos, recibirá 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de malla. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Y empezamos con mayor estrategia y prudencia. La ministra de Trabajo adelanta el texto de la que sería la reforma laboral del gobierno Petro. Por el momento está pactando cambios de acuerdo con el estándar internacional. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya envió una comunicación formal a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para que este organismo internacional haga su aporte a la reforma laboral, cuyo articulado se empezará a construir esta semana. En los próximos días se daría la reunión entre representantes de la OIT y el gobierno para determinar cuáles serán los pilares de esta iniciativa, partiendo de que en Colombia más del 60% de la población está en la informalidad laboral. Para la OIT es esencial que la reforma se construya a través de un proceso de diálogo social, de participación de los actores del mundo de trabajo, empleadores y trabajadores, tal como está pasando, pero por supuesto también se abran otros espacios de escucha, de consulta. Es la necesidad también de que la reforma pueda responder o preparar a futuro para responder a estas expectativas, necesidades y, si quieres, nuevas conductas. Para el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo, aunque esta reforma está siendo construida con todos los sectores, es importante que se mantenga el equilibrio para evitar afectaciones a futuro con la generación de empleo. Balancear tanto las necesidades de fortalecer los derechos de los trabajadores con la idea, por supuesto, de continuar generando más empleo y mejor empleo, especialmente formal, para corregir justamente estos elementos estructurales de deficiencias que tiene el mercado laboral de nuestro país. Sin embargo, algunos académicos advierten que cualquier reforma laboral que no trate de reducir la brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado está destinada al fracaso. Necesitamos un sistema laboral más flexible, con menos tributación, reducir ciertas contribuciones a la seguridad social innecesarias, reemplazarlas por impuestos para que la formalidad deje de ser un problema. Otro aspecto fundamental que debería incluir la reforma laboral será la regulación de las plataformas digitales y la reducción de la jornada laboral, que aunque ya se implementó por ley, aún va a paso lento. Se espera que en marzo próximo se radique ante el Congreso de la República esta reforma para empezar su discusión. Desde anoche y durante casi todo el día de hoy, el presidente Petro y su Consejo de Ministros se reunieron en Villa de Leyva para coordinar su estrategia de defensa de las reformas que el gobierno quiere adelantar este año. Al término del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Villa de Leyva, Boyacá, el presidente Petro reiteró que la reforma a la salud, cuestionada por algunos sectores, será socializada con la ciudadanía y gremios de la salud antes de llevarla al Congreso. El gobierno definirá detalles y consenso para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias. El gobierno expuso cuáles son las prioridades que tendrá la reforma a la salud. Garantía necesaria a la salud como derecho fundamental, el incremento al acceso, los modelos de transición hacia un nuevo sistema y la adopción de medidas para la mejora de indicadores de vida a través de la atención primaria. Mediante un comunicado de Casa de Nariño, Petro también informó que fue discutido el presupuesto que el gobierno anterior dejó presentado para este año, realizando adiciones a temas prioritarios que beneficiarán a varios sectores. Están la reforma agraria, la infraestructura y educación gratuita, el Ministerio de la Igualdad, renta básica para madres cabeza de familia, vías campesinas y prevención de salud, entre otros. Al término de la denominada reunión estratégica del gobierno, Petro le pidió a todo su gabinete priorizar las grandes reformas y los temas que se han planteado en los programas de cada ministerio. En los retiros de los pasados lunes y martes en Paipa, el Pacto Histórico consiguió el apoyo de sus bancadas a las reformas laboral, pensional y de salud, pero los que ya van a votar por estos aún no conocen los textos. Gustavo Monge.
Mónica, según les dijeron, los textos estarán disponibles para ellos el próximo 6 de febrero, cuando inicia su trámite. Pero hay quienes lo reclaman desde hace semanas para poder estudiarlos, compartirlos y promoverlos con documentación y argumentos. Congresistas del Pacto Histórico que se reunieron a principios de esta semana en Paipa, Boyacá, con ministros del Gobierno Nacional para discutir las reformas a la salud, pensional y laboral, expresaron que no lograron conocer los textos de dichos proyectos como era su expectativa. Nos quedamos con la expectativa de ver el contenido mismo del proyecto de ley, del contenido para discutirlo, para estudiarlo, para argumentarlo y para defenderlo en el Congreso y en la calle. El representante Heráclito Landines considera incluso que los proyectos de reforma a la salud, pensión y trabajo no se deben conservar como ultra secretos, sino discutirse en todos los ámbitos. Los colombianos deberían conocer todas las reformas. Creo que los gremios de los profesionales, las asociaciones de pacientes, por ejemplo, en el tema de salud deberían conocer la reforma. La academia tiene que ayudarnos a discutir las reformas. Los congresistas del pacto, pese a no recibir la información literal de las reformas, están listos para llevarlas a las calles. Los congresistas y nuestros equipos de trabajo tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a los foros, tenemos que ir al debate público y tenemos que encontrarnos con la ciudadanía de frente, abrir todos los espacios posibles de conversación. Vamos como bancada a irnos a las calles, a las universidades, a los barrios, a conversar con la ciudadanía y explicar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. Aunque las reformas se conocerán solo hasta que llegue la discusión al Congreso, el gobierno continuará las reuniones con los partidos que integran la coalición. Varios partidos que uno a uno irán a tener durante la próxima semana el mismo encuentro con los ministros para la explicación de las reformas que se van a presentar. El 6 de febrero iniciarán las sesiones extras convocadas por el gobierno con la discusión del plan de desarrollo y la adición presupuestal, fruto de la reforma tributaria. Buen artículo. Ya en marzo, en el periodo ordinario, tendrá lugar el debate de los proyectos de reforma a la salud, laboral y pensional. Las tasas de interés terminarían el mes en el 13%, pero al final del año podrían estar en el 9%. Según los analistas, la inflación podrá comenzar a bajar, pero dicen que aún nos espera un año de alzas. Pese a que las tasas de interés ya se acercan al 13% con el reciente incremento de 75 puntos básicos que hizo en su primera reunión de este 2023 la Junta Directiva del Banco de la República, los analistas prevén que en el primer trimestre del año la tendencia alcista por parte del emisor se pausará, aunque por ahora acceder a un crédito seguirá siendo costoso. Los expertos prevén que la tasa de interés finalizará este 2023 en 9%. Si estamos viendo posibilidades de que la tasa de interés en Colombia llegue al 9% al final del 2023, entonces eventualmente el costo del crédito que ha estado tan disparado en todos los segmentos, tanto el crédito del consumidor, crédito de tarjeta de crédito y también el crédito empresarial, seguramente se tiran un alivio. El banco lo que está haciendo es justamente tratar de reanclar esas expectativas de inflación a través de aumentar el costo del endeudamiento para todos los hogares en Colombia y para las empresas. Es una receta pues que es indeseable, pero que es necesaria, y en ese sentido nosotros consideramos que esa estrategia va a ser exitosa, que en este primer semestre del año vamos a tener un pico de la inflación y que a partir de ese pico la inflación va a tener que descender. Sin embargo, los analistas advierten que este año no se alcanzará el rango meta de inflación ubicado en 3%, ya que el costo de vida cerraría en 8%, por lo que se espera que en la próxima reunión nuevamente suban las tasas de interés, aunque este ciclo alcista estaría por terminar. Colombia está entre los primeros 25 países en la lucha contra el cambio climático, lo que indican los indicadores. Hoy se publicó el índice de desempeño en el cambio climático que vigila el cumplimiento de las metas de Naciones Unidas para evitar que el planeta se incendie en las próximas décadas. Los 3 primeros lugares se declararon desiertos, el cuarto se le concedió a Dinamarca, el sexto a Chile, el 26º a Colombia, el 31º a México y el penúltimo a Arabia Saudita. Esto indica que una cosa es ahorrar energía en el frío de Dinamarca y otra en el sol de Cundinamarca. Eso es lo que indican los indicadores.
Las redes sociales están repletas de ofertas de créditos fáciles, pero ojo, algunos de ellos son el llamado gota a gota y la mayoría son ilegales. Les contamos cómo ver las diferencias. Tras el coletazo de la pandemia, ha incrementado la publicidad en redes sociales de créditos que prometen ser fáciles y sin tantos requisitos para su desembolso. Siga estas recomendaciones para evitar ser víctima de estafa con créditos informales. Sospeche si le piden dinero para estudio de papeles. Estas empresas generalmente exigen dinero como requisito previo para desembolsar los supuestos créditos. Haga caso omiso a publicaciones por redes sociales. Las firmas y prestamistas informales se valen de las redes sociales para captar público. Reportes en centrales de riesgo. Muchas de estas firmas suelen atraer a sus víctimas ofreciéndole altos montos de crédito, así tengan reportes en las centrales de riesgo. Y por último, tenga en cuenta que acudir a un prestamista informal se le puede convertir en una pesadilla, pues las tasas de interés pueden resultar incluso 3 veces más altas que con el sistema financiero formal. La mensajería, oficio que se disparó con la era digital, podría estar a punto de desaparecer por cuenta del robot de reparto que ya cumple la función de los ciclistas en varias ciudades. Este pequeño robot con 4 ruedas y 2 ojos digitales podría tocar muy pronto su puerta para entregarle un domicilio. La empresa coreana Newbility, dedicados a la fabricación de cajas autónomas inteligentes para entregas, continúa acaparando el mercado de los domicilios y llevando su flota de robots no solo a espacios universitarios donde ya funciona, sino a metrópolis del mundo en donde ya esquivan el tráfico para llegar a su destino. Estas pequeñas cajas no usan sensores como algunos robots autónomos. Se abren camino con ayuda de una serie de cámaras que les sirven de ojos para esquivar cualquier obstáculo. Entonces no se asuste la próxima vez que vea una de estas cajas con ojos recorriendo la ciudad o tocando su puerta para entregarle algún domicilio. La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram, Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. Donaciones de 200.000 pesos. Recibirás 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de mano. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, en entrevista con Noticias 1, mostró las dificultades jurídicas, técnicas y económicas que tendría la ejecución de la propuesta de Petro de realizar un tramo subterráneo en vez de aéreo como fue contratada. La reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y con los representantes de la empresa china encargada de la construcción del Metro de Bogotá. Estos presentaron propuestas para construir una parte de la primera línea bajo tierra. La propuesta presidencial seleccionada consiste en que el metro sea subterráneo desde la estación 8, ubicada en la carrera 50 con avenida 1 de Mayo, hasta la 72. En entrevista con Noticias 1, el gerente del metro habló del costo que tendría la ejecución de esa modificación. Esta modificación tiene un costo a nivel de CAPEX de 7.2 billones de pesos y este valor cofinanciado equivaldría a 15.3 billones de pesos del 2022. Estos recursos tendría que ponerlos la nación. También se refirió a los riesgos jurídicos si se cambia el objeto del contrato firmado. Y no se podría modificar el contrato porque hay una prohibición de ley y otros riesgos que tienen que ver con el riesgo país, la seguridad del inversionista y posibles demandas que al modificar el contrato se vayan a presentar. Además, en caso de que se decida activar la propuesta gubernamental, habría una afectación en los tiempos de más de 6 años de trabajo. Es decir, la línea del metro no operaría en marzo del 2028, sino en 2034. Habría que hacer todos los estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle
y todo el proceso constructivo del túnel, que tendría una longitud de casi 13 kilómetros de los 24 en total que tiene la primera línea del metro. Aunque el gerente Leonidas Narváez afirma que respeta la visión de ciudad del presidente Petro, asegura que las dinámicas actuales crean dificultades. Una parálisis generaría muchas dificultades y muchos riesgos, y consideramos nosotros, como lo he dicho, que se debería dar continuidad al contrato como lo venimos ejecutando. Se espera que las dos mesas de trabajo, una jurídica y otra financiera y técnica acordada para estudiar la propuesta presidencial, encuentren una solución intermedia al problema planteado por el jefe de Estado. Más del 30% de las nuevas afiliaciones a los gimnasios son de atletas que no volvieron a entrenar. Un propósito para empezar el año es tomar la costumbre de hacer ejercicio antes de pagar la afiliación. A comienzos de año, los centros de entrenamiento físico o gimnasios hacen su agosto debido a que muchos incluyen entre sus metas sanas las de hacer ejercicio a diario o prepararse para practicar un deporte. Pero este es un propósito que no es fácil de cumplir para quienes han sido sedentarios. Con el fin de no perder el esfuerzo inicial, hay que esforzarse poco a poco. 20 minutos, 30 minutos al día, 2-3 veces por semana, aproximadamente 2 semanas en ese proceso, mientras el cuerpo tiene la adaptación necesaria para la carga. El cuerpo, que no está acostumbrado a grandes esfuerzos físicos, debe adaptarse entendiendo que no se trata de un resultado inmediato. El proceso baja, sube, es ondulatorio, no es lineal. Y debemos tener en cuenta que las caídas también hacen parte del proceso. Para los que sienten aversión por los gimnasios por la competitividad de sus clientes, hay alternativas de ejercicio físico muy agradables. Por ejemplo, bailar, correr, practicar yoga son actividades igualmente beneficiosas para la salud física y mental. Hay cantidad de ejercicios que nos permiten generar ese amor, ese cariño hacia la actividad física. Empezar es lo más importante. Antes de iniciar rutinas de ejercicios, se recomienda consultar con profesionales de la salud para que aconsejen, dependiendo del estado físico del futuro deportista, qué tipo de actividades se adecúan a su cuerpo. Síganos en nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Gracias siempre por elegir la independencia. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, nuevamente, gracias por elegirnos. Feliz noche. La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram, Noticias 1 Colombia, Facebook, Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia.